Buen día, señores alumnos. ¿Cómo me captan? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me escuchan? Todo bien, doctor. Buenos días. Buenos días, todo bien. Buenos días, doctor. Estoy subiendo un poquito el volumen porque no estaba escuchándolos. Ahora sí. En un minuto vamos a empezar las clases. Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy y vamos a tocar hoy un tema bastante interesante, un tema muy interesante que está referido a los herederos forzosos. Han debido escuchar probablemente ustedes mucho sobre lo que viene a significar heredero forzoso.
y más o menos lo que tenemos que tener, lo que se debe tener como concepto preciso de quién es o cómo conceptualiza la ley, la norma, y desde luego los análisis tanto doctrinarios como jurisprudenciales respecto de este concepto. El tema de hoy pasa por una conceptualización más de carácter y de posición de la legislación que el análisis jurisprudencial. Aunque el análisis doctrinal es uno de los que más ha contribuido a que se conforme toda esta estructura de los herederos forzosos, a los cuales la ley les tiene reservada una parte de la herencia de manera obligatoria. El artículo 1002, si se fijan ustedes en el código, hace una clasificación entre los herederos. A los unos los llama forzosos, y la conceptualización y lo que nos dice nuestro código en el 1002 es que uno es heredero cuando ocurre la delación, el concepto famoso de la delación de derechos, para llamar, para decir, señores, hay un fallecimiento y los que tengan vocación sucesoria vengan a este lado. Pero ese llamamiento es lo que se denomina delación de derechos. ¿Quiénes son los que van a entrar a lo que es el jus delationis? Entonces, en el artículo 1002 dice, la herencia se defiere, la herencia va, la herencia se destina, llamaremos así, dice, por la ley, o sea, ese llamamiento por la ley, o por la voluntad de cuius manifestada en testamento. En el primer caso, el sucesor es legal y el segundo es testamentario. Ahora, así vista de una manera grande, general, tenemos que tomar en cuenta que estos conceptos que están en nuestro código no son nada más que una clasificación, no es más que una clasificación de las formas de sucesión que se dan en el código, exceptuando la sucesión contractual, que no se las nombra sino a partir del artículo 1004, 1005 y 1006. Hay una forma media difícil de hacer encajar la sucesión contractual, por lo menos en nuestra legislación, que no es tan explícita, dentro de lo que son las clases de herederos. Forzando un poco más esta clasificación bipartita en un principio y luego tripartita en nuestro código, los herederos forzosos son los que ingresan a la sucesión por el solo ministerio de la ley. No hay ningún otro requisito que cumplir, y la ley dice quiénes tienen esta calidad. No obstante, si para ejercitar esta clase o la clase de derechos que la ley les faculta a los herederos, es nada más que cumplir con un requisito para el ejercicio de los derechos como herederos que les pueda corresponder, y eso está dado con la aceptación de la herencia, bien sea pura y simple o beneficiaria. Pero uno es heredero a partir del momento en que la sucesión se abre, el momento del fallecimiento, donde hay la transmisión de todos los bienes, acciones y derechos de la persona que fallece hacia los herederos.
hay un momento posterior en el cual para ejercitar esos derechos sí se necesita que una autoridad llamada por ley, sea la que tenga que darle la categoría para que pueda presentarse y pueda ejercitar una serie de actos que la vida en sociedad le exigen, ya en su calidad de herederos. Entonces, al haber hecho nuestra legislación en el artículo 2002, la clasificación de herederos forzosos y herederos simplemente legales, y a partir del artículo 1004, 1005 y 1006, la otra categorización de herederos contractuales, se completa todo el panorama del tratamiento de los herederos en nuestra legislación. Ahora, tenemos que ver en qué consiste cada una de esas categorías. La categoría primera estaría señalada por los herederos forzosos. Los herederos forzosos son los que simplemente ingresan a la sucesión por vínculos de parentesco, por una parte cercanos a la persona que fallece, y por otra parte está destinado, está reservado, si se quiere, una parte de la herencia de manera necesaria, de manera obligatoria, para que esos herederos puedan recibir parte de la herencia. Está reservado hacia ellos y no se puede destinar a ninguna otra clase de herederos esa parte de la herencia que la misma legislación y la doctrina la conocemos bajo el nombre del derecho de la legítima, que la vamos a estudiar precisamente en esta clase. Entonces, los herederos forzosos serían aquellos que ingresan a la sucesión por vínculos de parentesco muy cercanos que puedan tener con la persona que fallece. Y para eso tenemos que partir de una línea que es la línea vertical y una línea horizontal. En la línea vertical, y si tomamos como punto el fallecimiento, un punto de referencia, el fallecimiento de la persona que fallece para arriba están los ascendientes, de la persona que fallece para abajo están los descendientes, y en una línea, llamaremos no directa, pero con intermitencias, con cuestiones así punteadas, con líneas punteadas, se encuentra el cónyuge. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quiénes son los que serían considerados como herederos forzosos? Todos aquellos que descienden de un tronco común, o los que tienen ascendientes hasta el infinito. Desde luego, los que descienden de un tronco común también hasta el infinito, y el cónyuge. Los herederos que no descienden de un tronco común, más bien, los herederos que descendiendo de un tronco común no descienden unos de otros, los podemos denominar los colaterales, los que tienen parentesco colateral, que en nuestra legislación habla de los herederos simplemente legales. Entonces, tenemos que adoptar una lexicología jurídica de parte de ustedes en lo sucesivo de hablar de herederos forzosos y herederos simplemente legales, o lo que desde luego son los colaterales o los transversales. ¿Alguna duda que tengan sobre esta clasificación? Les ruego que me la hagan conocer para la que lleguemos a un consenso de entendimiento y de comprensión
total por parte de ustedes, porque es importante en toda el desempeño y el desenvolvimiento que vamos a tener en la clase, que se tenga un conocimiento cabal utilizando el léxico jurídico pertinente que corresponde desde luego al nivel de estudiantes en el que están ustedes. Entonces, la ley clasifica a los herederos de manera explícita en nuestra legislación a partir del artículo 1002, donde dice que los herederos son simplemente, pues si los herederos forzosos son, o los unos son los que van a recibir y reciben la calidad de tales de ser herederos por el deferimiento que hace la ley en favor de estos. Y desde luego la otra parte que dice que la voluntad de la persona o de las personas en base al principio de la autonomía de la voluntad es que les permite señalar previamente quiénes son las personas que van a entrar a ocupar su lugar utilizando un mecanismo escrito, la mayoría de las veces, desde luego con muchas solemnidades y formas, como vamos a ver en su momento, para que tengan la calidad de herederos testamentarios y que no entremos en una situación, una posibilidad de que el testamento realizado o utilizado por una persona para el ordenamiento de su propia sucesión en algunos casos no se ve entorpecida precisamente por la falta de surgimiento de efectos jurídicos, por defectos que puedan tener o puedan conllevar los testamentos, que más que todo están basados en los requisitos de la solemnidad y la formalidad, los formalismos que la ley así exige. Entonces, dentro de los herederos legales, los llamados herederos forzosos también, o a la inversa, herederos forzosos llamados herederos legales, no existe ninguna predisposición legal para que estos puedan adquirir la calidad de tales. Basta simplemente demostrar el vínculo de parentesco y la cercanía del parentesco que se tiene, y eso se lo hace a través de una representación que se tiene a partir del punto de referencia que viene a ser el fallecimiento, tanto para abajo en línea descendente como para arriba en línea ascendiente. En línea descendiente para abajo es hasta el final, es decir, hasta el infinito, y de igual manera en la parte descendiente hasta el infinito. Pero siempre tomando en cuenta que el que tiene un vínculo de parentesco más cercano de la persona que fallece, a esa persona, la ley prefiere. La ley le da la calidad de ser preferido en todo lo que venga a significar los derechos hereditarios. Si tenemos una persona que, desde luego, es así, el principio del derecho sucesorio, un principio tal vez el más importante dentro de muchos otros, es que la persona con parentesco más cercano excluye a las otras personas que tengan un parentesco más lejano. Un hijo, por ejemplo, al fallecimiento de su padre, siendo que el padre tiene ascendientes, es decir, tiene a sus padres, tiene a sus abuelos, y también esta persona que fallece tiene hijos y tiene nietos. Los que son preferidos son los que llegan a tener y están en una posición jurídica mucho más cercana a la persona que fallece. Y esa está dada a través de la concurrencia de los grados y las líneas. Las líneas, ya les he explicado, son verticales, es una línea vertical.
y otra línea horizontal. Ahora, dentro de las líneas hay una línea ascendente, primero una línea descendente, luego la ascendente y luego la transversal. Ahora, dentro de la línea descendente, llamaríamos, tenemos que ver, y desde luego en la línea colateral, hay los grados en los cuales se encuentran las personas. Un primer grado es el que se encuentran o se encontrarían el padre, mejor a la inversa, el hijo respecto del padre. En un segundo grado estaría el nieto respecto del padre con el abuelo. Un cuarto grado, un tercer grado, el bisnieto, y así sucesivamente hasta abajo. Pero siendo una línea directa, sea descendiente, que es la que nos interesa más, porque puede haber también ascendientes, siempre que no haya descendientes, porque si hay descendientes, habiendo descendientes, los ascendientes quedan fuera de la sucesión, porque el grado de parentesco es mucho más cercano respecto de los ascendientes. La ley prefiere a los descendientes antes que a los ascendientes. Entonces, hay muchas veces que el decuyus no tiene ni ascendientes, no tiene descendientes, no deja descendientes, no tiene cónyuges, pero sí tiene hermanos, tiene colaterales. Entonces, los llamados a la sucesión, los que tienen vocación sucesoria, serían los colaterales. Y ellos serían los que van a ingresar a la sucesión, a recibir todo el caudal, en su caso todo el caudal, que podía recibir un heredero teniendo la descendencia tanto para abajo como la ascendencia para arriba, en los bienes que él pueda tener, haber dejado la persona que fallece. Ahora, a los herederos legales, los herederos que tienen, que son señalados expresamente por la ley, la ley los llama a nosotros, en nuestra ley los llama forzosos, llamados a la sucesión por el solo ministerio de la ley. Dice, este es un concepto bastante concepto universal, un principio universal que ha sido desarrollado y reconocido desde mucho tiempo atrás, desde la época de los romanos. Y los otros son los que ingresan a la sucesión a falta de los herederos forzosos, cuando no hay, pero sí tienen vínculos de parentesco, que tienen que ser también cercanos. A esa clase de herederos la ley los llama simplemente legales. Van a ingresar a la sucesión siempre y cuando no hayan herederos forzosos. Porque si hay herederos forzosos, no van a poder ingresar a la sucesión. Si hay cónyuge, el cónyuge es considerado también como un heredero forzoso. Desde luego, guardando o separando el concepto de la comunidad ganancialicia, que es un efecto del matrimonio dentro del derecho de familia, y que desde luego los bienes que son adquiridos durante la vigencia del matrimonio, esos bienes al fallecimiento o al divorcio son, o a la conclusión del matrimonio, bien por muerte, fallecimiento o por sentencia ejecutoriada de divorcio absoluto, los bienes se parten, se dividen entre bienes que son propios y bienes que son gananciales. Lo que sí entra a la sucesión son los bienes propios. ¿Por qué? Porque y parte de los gananciales. No todo, pero parte de los gananciales, ¿no? Siempre y cuando se habla del fallecimiento de una persona, si fallece el padre y deja a la esposa y deja 3 hijos, entonces hay que tomar en cuenta qué bienes son los que han sido adquiridos durante el matrimonio, los cuales el 50% quedan, es por efecto del matrimonio, corresponde a uno de los cónyuges, al cónyuge supérstite,
Y el otro 50% sí entra, es parte del derecho sucesorio, que se divide entre los que concurren a la sucesión, a los que la ley les defiere, y que son los herederos forzosos. Tenemos que determinar quiénes tienen esa calidad de herederos forzosos. Ya, desde luego son los hijos y el cónyuge. No habiendo hijos, no habiendo cónyuge, les corresponde a los ascendientes. No habiendo ascendientes, la ley defiere todo esto a los colaterales, que son los hermanos, que no descienden unos de otros, pero sí descienden de un tronco común. Y los hermanos y los hijos de los hermanos respecto de la persona que fallece. Hasta el 4º grado, no más. Nuestra legislación no reconoce nada más que hasta el 4º grado. En el Código de Familia de 1972, en el artículo 110, existe una muy buena que está, ¿cómo se llama?, clasificada y comentada inclusive por el doctor Morales Guillén. Hay una muy buena, una excelente clasificación de los herederos, llamados así los herederos forzosos, en cuanto a las líneas y en cuanto a los grados. Si ustedes tienen con toda seguridad que van a tener que acudir a eso para tener un concepto muy claro de quiénes son los llamados a la sucesión, hasta dónde les alcanza. Y eso va combinado con los sistemas de concurrencias que vamos a ver en esta clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al fallecimiento los herederos. Unos son forzosos, otros son simplemente legales, o los testamentarios, y una tercera categoría que están dados a través de los que concurren vía sucesión contractual, que no nos vamos a referir sino tangencialmente. ¿A quién la ley considera heredero? ¿Qué es un heredero? ¿Cómo lo definimos a un heredero? Desde luego, el heredero es una persona natural como nosotros, y también puede ser una persona jurídica. En sucesión legítima, legal, ab intestato, las personas jurídicas no pueden ser sujetos digamos, no pueden ser considerados como herederos, porque esto está reservado solamente para las personas naturales, personas como nosotros. En cambio, en la sucesión testamental o testamentaria, sí, las personas jurídicas pueden ser objeto de la recepción por parte de ellos en mérito a una designación que hace el testador para que ciertas personas jurídicas, instituciones, lo que fuera, sean las que puedan ingresar a la sucesión. Pero no pueden las personas jurídicas bajo ninguna circunstancia realizar testamentos, no pueden, no están facultadas. Y sería un absurdo jurídico que ninguna legislación del mundo reconoce a las personas jurídicas para que puedan realizar testamento. No hay eso, es un absurdo. No vale la pena ni siquiera entrar al análisis, con solamente indicar de que las personas naturales son las que, como nosotros, son las que son objeto y sujeto de la sucesión. En cambio, en las personas jurídicas, estas pueden ser objeto de la recepción por parte de la utilización, por parte de una persona que utiliza el mecanismo testamental para designar que esa persona jurídica sea, lo que fuera una institución de beneficios, sea una fundación, lo que fuera, la que pueda recibir por testamento. Entonces, el heredero, la palabra heredero proviene, como ustedes ya saben, del latín heres. Son aquellas personas que por el ministerio de la ley, que
por asignación que se les da, son destinatarios de entrar a ocupar el lugar de una persona que fallece. ¿Y qué es lo que van a recibir? Van a recibir la totalidad o parte del acervo hereditario, o sea, el patrimonio que tiene la persona que deja, la persona que fallece. Pasa en su integridad. Ahora, hay que ver de qué está compuesto el patrimonio. Saben ustedes, está compuesto de todos los bienes evaluables en dinero. Los bienes que no tienen evaluación monetaria no son bienes patrimoniales y no forman parte del patrimonio de una persona, no se transmiten a las personas. En los países, en muchos países del mundo, principalmente en Sudamérica, en toda la América, desde Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, no se reconoce ninguna clase de privilegios provenientes de reyes, provenientes de la institución de los reinos o del reinado. En países de Europa sí, en parte no. En países del Asia también en parte sí, en parte no. Entonces, como consecuencia de eso hay títulos nobiliarios. Los títulos nobiliarios son derechos extrapatrimoniales que son transmitidos, que son objeto de una transmisión hereditaria de acuerdo a la legislación de que se trate. Los países árabes tienen una forma peculiar, los países donde representativos de todo esto, más que todo en el hemisferio occidental, Inglaterra es el máximo exponente en toda esta cuestión de los títulos nobiliarios, y países en los cuales se reconocen las democracias o sea, las monarquías con democracias tipo España, tipo Holanda, Noruega, en fin, y otros países donde no se reconoce ninguna esta clase de privilegios porque ya no hay castas hereditarias, aristócratas o nobiliarias, como Francia, Italia, Alemania, Portugal, en fin. En cambio de los otros sí, que en los que se reconoce hay la transmisión de estos títulos nobiliarios, que siendo derechos no patrimoniales, son trasladados, son transmitidos a favor de los herederos, y muchas veces se da el concepto de la primogenitura, que no lo tenemos, desde luego, en ninguna parte de América. No es parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero sí lo tienen muy, muy cercanamente. Lo tenemos con España, con Inglaterra, con Bélgica, Holanda, en fin, esos países. Suecia, Dinamarca, Noruega, que sí tienen régimen, que son monarquías constitucionales, ¿no? Entonces, los herederos, los que ingresan a ocupar el lugar de una persona, a ellos les está reservado una parte o la totalidad de los bienes que deja el decuyus, dependiendo cómo estarían, de qué clase de sucesión estamos hablando. Si es sucesión legal y no se hizo testamento, la legítima será del 100% en favor de los herederos. Ahora, aquí entra en juego un concepto muy interesante, y es el concepto de la legítima, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico, la legítima es una parte de la herencia en la cual necesariamente la ley les asigna a los herederos. Messineo dice que la legítima es una cuota de la herencia, una parte de la herencia, o una porción aritmética del caudal hereditario que está
reservado para las personas llamadas por ley, para los herederos. Tiene su origen, desde luego, en el derecho romano, donde sí se denomina la legítima, el derecho a la legítima, y en el derecho germano, que es muy similar, basado en el derecho romano, lo que se denomina, viene a denominarse la reserva. O sea, hay la reserva que está destinada para personas que la ley así lo señala, ¿no? La legítima tiene carácter, tenía más que todo en el derecho romano un carácter y función alimenticia, ¿no? En el derecho mejor dicho, en el derecho alemán, tenía más que todos un concepto un poquito más específico, y que estaba referido a más que todo a la copropiedad familiar. Esto viene a consecuencia de que cuando alguien fallece, lo que se transmite es la totalidad de los bienes, y esa totalidad de los bienes a los herederos forzosos o va a la totalidad del acervo hereditario, del patrimonio, o va a una parte, dependiendo si es que estamos al frente de una sucesión de carácter testamental o de una sucesión de carácter legal. Si estamos en una sucesión de carácter legal donde no hay testamento, tenemos que ver, que hay que analizar qué bienes son los que deja el decuyus y qué clase de herederos son los que van a entrar a recibir, y quiénes son los que no pueden ingresar a la sucesión. No van a ser beneficiarios de la parte que la ley les da con carácter, o que les reconoce como carácter obligatorio, aquellas personas que tengan un vínculo de parentesco lejano respecto de la persona que fallece del decuyus. Si es que por sistemas de exclusión, que algunas veces, que la doctrina llama algunas veces, un heredero más cercano excluye al más lejano. Y cuando no existen herederos cercanos, desde luego hay que cubrir ese vacío que dejan los herederos que no hay, o que no han dejado, o que han fallecido, o que nunca han tenido. Los herederos, los que tendrían una vocación sucesoria cercana respecto del decuyus, los que van a entrar a la sucesión, desde luego van a ser aquellos que tengan un grado de parentesco más lejano. Pero ese grado de parentesco no es hasta el infinito, como se da en la sucesión en línea directa. Cuando no hay herederos en línea directa, la ley defiere todo esto a los parientes que están en línea colateral. ¿Cuáles son los parientes en línea colateral? La ley llama a los herederos que no teniendo una descendencia directa, tienen un vínculo de parentesco por efecto de tener un tronco común, pero no descender unos de otros como es en la línea directa, sino se desciende de un tronco común, desciende un hijo, desciende otro hijo, desciende otro hijo, y entre todos ellos conforman una línea horizontal, y ingresan a la sucesión, van a tener vocación sucesoria, van a tener el derecho a la legítima, siempre y cuando no existan herederos forzosos. Los herederos forzosos son los que van a entrar necesariamente a la sucesión por el grado de cercanía de parentesco que tengan. O sea, el derecho a la legítima de los colaterales se da siempre y cuando no existan herederos en línea directa, sea descendiente o ascendiente. Y desde luego no hay cónyuge. Si una persona fallece, no tiene hijos y deja cónyuge, y es el caso, por ejemplo, de la señora Agramont. La señora Agramont era casada Rosa Agramont era casada con un ciudadano francés. La señora enviudó
Y, bueno, la señora adquirió muchos bienes en vida, pero no tenía hermanos, no tenía, o sea, no tenía descendientes, no tenía ascendientes y tampoco tenía colaterales, ni hermanos, ni sobrinos, ni nada. Un caso bastante sui generis en nuestra historia jurídica sucesoria de nuestro país. Y la señora, al fallecer, como no tenía destinatarios ni en línea directa, ni ascendientes, ni descendientes, ni colaterales, al que le correspondía entrar en la sucesión era el Estado. Y como que el Estado recibió muchos de los bienes, bueno, dentro de alguna referencia, está el bien inmueble que está al frente de la Cancillería en la calle, el Ministerio de Relaciones Exteriores en la calle Junín, el inmueble donde funciona la Facultad de Tecnología en la avenida Arce, donde estaba el Ministerio de Educación frente al Ministerio de Gobierno. En fin, creo que son 10 los bienes que dejó la señora y que ahora, al no tener herederos forzosos, sí, adelante, alguien está pidiendo la palabra. Sí, doctor, muy buenos Nevia, días. adelante. Doctor, lo que yo había sabido del caso de la señora Dramón es que le dejó la herencia a su chofer. Sin embargo, el gobierno de ese entonces creó un decreto, lo voy a buscar y lo comparto en el grupo, en el que ya se ha hecho dueño de los bienes que tenía la señora. Ese dato tengo, doctor. No, les comento que hay una tesis de un estudiante, creo que, de la Universidad Católica, de hace tiempo, que hizo su tesis sobre precisamente la sucesión a Gramont. Lo que ocurrió es que como no tenía ascendientes, no tenía descendientes, no tenía colaterales, la señora hizo un testamento en Francia. O aparentemente, los datos que les doy son datos nada más no confirmados, pero, a ver, la señora hizo testamento, hizo en Francia y lo nombró, o sea, al hacer testamento, ella puede disponer de la totalidad de su acervo hereditario y lo hizo en favor de su chofer. Cuando el chofer trajo o vino a Bolivia, probablemente, no sé si lo habrá hecho con abogados, sin abogados, no sé, pero trajo para que le convaliden, llamaremos así, y le reconozcan como válido el testamento otorgado en Francia por una ciudadana boliviana. En la Corte Suprema, acá en Bolivia, le encontraron defectos y que no podía ser considerado como un acto de última voluntad bajo la ley boliviana. Y es por eso que bajo la ley boliviana no había herederos y el único heredero era el Estado. Por lo tanto, fue el Estado el que entró a ser el heredero forzoso de la señora. De lo que sí yo tengo conocimiento es que hay un decreto supremo que estableció en esa época el destino de los bienes, dónde van a parar los bienes. Y desde luego, no estoy seguro, pero ese decreto supremo señalaba que tenían que ser algunas o las entidades dedicadas a la educación. Y desde luego la educación superior, como fue el caso de algunos inmuebles que pasaron a la Facultad de Derecho. No estoy seguro. Pasaron a la Universidad Mayor de San Andrés. A la Facultad de Derecho creo que no hemos recibido nada. Pero ese decreto supremo que habla la alumna Nevia está más referido, salvo que haya habido alguna otra cuestión aclaratoria, pero siendo decreto supremo no podía indicarse cuál es el destino, ni siquiera cuáles son los herederos, porque por encima de cualquier una norma
de esa categoría de un decreto supremo está la ley. Y la ley, el Código Civil dice que siempre que no hay, cuando no hay herederos descendientes, herederos forzosos, descendientes, ascendientes, cónyuge, toda la herencia se defiere, ni siquiera colaterales, hermanos o sobrinos, toda la herencia se defiere en favor del Estado. Y eso es lo que sucedió. El Estado fue un heredero forzoso en ese caso, porque no había a quien le toque, ¿no? De todas maneras, Nevia, si encuentras algunas otras información, vamos adelante. Betty Choque Bilbao tiene la palabra, levantó la mano. Adelante, Betty. Buen día, doctor. Una pregunta. Hablando de los herederos forzosos, ¿el hijo adoptivo es considerado como tal también? Sí, desde luego que sí. No nos olvidemos la adopción y qué categoría, y bueno, va a hablar después Paula Gabriles Daza Fuentes. No nos olvidemos que la adopción equipara a un hijo no habido dentro del matrimonio como uno que sí fuera hasta la categoría de hijo consanguíneo, pero de manera ficticia, no de una manera real, porque si no estaríamos en otra categoría. Los herederos, las personas llamadas a la sucesión son los hijos, sean estos, vamos a ver en su momento, en el artículo referente a los que a quienes son los que ingresan a la sucesión, a partir del artículo 1060, 1059, en la sucesión de los ascendientes, la sucesión de los descendientes, el derecho de representación, etc. ¿Quiénes son los llamados a ingresar a la sucesión? ¿No? Donde está muy claro y específico que sí, los hijos adoptivos ingresan a la sucesión. Ahora, hay una cuestión acá, esos cambios de legislación que nos damos. En nuestro país, en el anterior código teníamos, en uno de los anteriores códigos de familia, teníamos lo que era la adopción y por otra parte una figura secundaria, pero que tenía más fuerte que la adopción, que ya no está. Ahora ya hay la adopción simple y la adopción plena, creo, según tengo entendido. En fin, pero la rogación creo que era, no estoy seguro, ahorita me voy a acordar de qué se trata. A ver, tiene la palabra, tiene Paula Gabriela Daza, que estaba levantando la mano, adelante. Sí, doctor, buenos días. Mi pregunta era si los hijastros también ingresan en línea directa o hay alguna temática especial. ¿Qué llamas hijastros dentro del derecho? ¿El hijastro es un término jurídico? No. A ver, ¿quiénes son los hijastros? Los hijos que tuviese mi esposa en un anterior matrimonio o mi esposo. A ver, aclaremos bien el tema. Hay una persona que se casa con otra persona y, digamos, el señor Juan se casa con Rosa. Juan tiene de estado civil casado o soltero y la señora Rosa tiene el estado civil de viuda. Y dentro de ese primer matrimonio, o divorciada, cualquiera de los dos, dentro de ese primer matrimonio, la señora tiene 2 hijos, o 3, digamos. Entonces, ¿cuál es la relación jurídica que tienen estos hijos respecto del cónyuge? Es el padrastro, ¿no es cierto? Y así, en línea transversal, ascendiente a la izquierda, es de los hijos hacia el padre, estos serán hijastros, en lenguaje común, y del padre hacia los que no son sus hijos, porque no los han tenido durante ese matrimonio, son hijos de un anterior matrimonio con la persona que se casa, con la que contrae matrimonio, están los hijastros. Ahora, esos
lenguaje común, no es un lenguaje netamente jurídico el que nosotros nos tenemos que atener. ¿Cuál es la relación jurídica? ¿En qué sentido? Fallece digamos, este señor Juan, que se casó con Rosa. Con Rosa tuvo, en este matrimonio, entre Rosa y Juan, tuvo 3 hijos, pero la señora Rosa tenía 2 hijos del anterior matrimonio, del anterior fruto de divorcio o de fallecimiento. Entonces, ¿cuántos hijos son? 3 de acá más 2 de aquí, ¿no es cierto? Hijos. ¿Quiénes son los que ingresan a la sucesión? ¿De quién? ¿Sucesión de quién? Si son hijos del matrimonio, habidos del matrimonio entre Juan y Rosa, serán los 3 hijos de acá. Es decir, ingresan a la sucesión al fallecimiento de Juan, el cónyuge supérstite más los 3 hijos. Pero los hijos del primer matrimonio no ingresan a la sucesión. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir? Claudia, adelante. Eric también, después. Doctor, buen día. Yo tenía una pregunta, doctor. ¿Perdón? Tenía una pregunta, doctor. Adelante, adelante. Estamos en eso. Gracias, doctor. Mi pregunta era, doctor, en el caso, como usted ha mencionado, los bienes propios también, los gananciales, ¿verdad? En el caso, doctor, de que una pareja no tenga bienes gananciales, pero sí la madre tenga bienes propios heredados de sus padres, es decir, producto de herencia igual, cuando acuden a la sucesión, en este caso, el viudo y su hija, ¿cómo procedería, doctor? O sea, ¿cómo se podría mencionar que en este caso el cónyuge no podría ser parte de la sucesión porque es un bien propio de quien fue en vida la madre? Claro, el cónyuge supérstite no tienen bienes gananciales, ¿no es cierto? Entonces el heredero que va a recibir es alguien de los herederos. ¿Quiénes son los herederos? El hijo. Va a recibir lo que pueda tener. ¿Por qué? Porque son bienes propios llevados al matrimonio, pero estos bienes muchas veces producen frutos, o sobre estos bienes muchas veces un terreno, por ejemplo, sobre el cual lleva al matrimonio, y sobre el terreno, digamos, del cónyuge de Juan, en la vigencia del matrimonio, lleva al matrimonio solamente el terreno. Y sobre el terreno, con sus bienes ya gananciales, con el dinero que gana tanto uno y otro, hacen una casa. ¿Cuál es la situación jurídica de ese bien inmueble? El terreno era de la señora y con lo que construyeron era fruto de la ganancialidad, del esfuerzo de ambos. ¿Cómo se dilucida el problema? Eso lo vamos a ver en su momento, pero esos son temas complejos que justamente son los que tenemos que estudiarlos y analizarlos a la luz de lo que diga nuestro código. Ahora, hay muchas situaciones de esa naturaleza y hay muchos pleitos de eso, en el cual dicen, no, yo he llevado esto al matrimonio y es un bien propio, es un bien que yo he recibido por herencia, es una casa que era de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, es una casa y ahora yo le he llevado eso. No es un bien ganancial, no es un bien que yo haya podido aportar al matrimonio. Hay que ver también si ese bien es un bien, puede constituir un bien, si se constituyó o no un patrimonio familiar a la luz del Código de Familia. Precisamente para que de alguna manera al fallecimiento de alguien, de esta persona, generalmente del varón, no el inmueble siga perteneciendo a la familia. Pero si están los hijos van a ser herederos de todo eso, del fallecimiento del padre o de la madre. Los hijos van a ingresar a la sucesión. Ahora, si no hay hijos, no hay
no hay descendientes, no hay ascendientes, hay colaterales para los que van a recibir, van a entrar a la sucesión necesariamente. Sobre ese bien van a ser los colaterales. En fin, es un tema bien interesante y muy bien planteado, desde luego. Lo vamos a dilucidar en su momento para que veamos qué solución y cómo le daríamos respuesta a todo eso, ¿no? A ver, Eric. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Yeah. Sobre el primer caso que estábamos viendo, como no tienen parentesco ni consanguíneo, es decir, no son hijos consanguíneos, tampoco adoptivos en el caso de los hijastros, no tendrían nada que ver con la sucesión si Juan fallece, ¿no es cierto? Es decir, los únicos serían los 3 hijos que ha tenido durante el matrimonio. Los hijastros no van a entrar como sucesores o herederos forzosos, ni siquiera legales. Y en el segundo caso que estaban viendo, me ha entrado también la duda, porque en Morales Guillén y en Villafuerte nos explicaban que sobre los bienes gananciales, el cónyuge superstite, bueno, es entendido, se va a quedar con la parte de los gananciales y la otra parte de los bienes propios se la va a repartir entre los herederos, pero también va a entrar como un hijo más el cónyuge superstite. Aquí viene una pregunta para todos. ¿El cónyuge hereda o no hereda? ¿Qué opinan? Hereda, doctor, como un hijo más, de acuerdo Exactamente. Ahora, en otras legislaciones, el cónyuge recibe una porción mayor a la de los hijos. Mayor. En nuestra legislación es igual que los hijos, en la misma calidad de los hijos. Por eso es que sí, adelante. Ahora, doctor, pero también tenemos que tomar en cuenta que de cierta manera, sin que el código lo exprese de esa forma, se va a dar esa situación igualmente en nuestra legislación, que el cónyuge termine obteniendo un mayor acervo patrimonial que los hijos, porque el código nos dice, sí, el cónyuge superstite va a entrar como un hijo más, y además con la parte correspondiente de los bienes gananciales tiene un porcentaje mucho mayor que el de los otros herederos forzosos, que serían los hijos. A ver, mira, hay una fórmula, me hubiera gustado mostrarles, pero, a ver, hago un paréntesis aquí porque según me han estado avisando, vamos a volver a las clases presenciales, creo que el mes de julio. ¿Saben? ¿Tienen alguna noticia ustedes? Vamos a volver a la facultad, a las clases presenciales, no sé, no sé si va a ser a partir del 1 de julio o más. Si tienen alguna noticia, ustedes me avisan, todavía no lo sé yo de manera oficial, pero, a ver, ¿hay alguna noticia, Nevia? Doctor, con respecto a eso, el rector ha sacado una solución para el 1 de julio. Sin embargo, en el segundo artículo dice que no depende mucho de la organización de cada facultad o de cada carrera. Por ejemplo, política está volviendo, pero nosotros puede que no, ya que según lo que me han contado es que no hay aulas disponibles, siguen en refacción, entonces es probable de que sea en agosto, algo así es algo de esto, pero sí. la facultad cuesta uno. Sí, a mí me comentaron de que va a haber un tratamiento, digamos, mixto. Por una parte, clases presenciales y los alumnos que quisieran pasar clases no presenciales, se va a habilitar en la misma aula, se va a habilitar un espacio donde sí se pueda ver y que puedan inclusive los alumnos que están pasando clases no presenciales puedan acceder a los apuntes o a lo que se escribe en la pizarra, en el pizarrón, ¿no? Ese es uno de los problemas que creo que están por dilucidar. Pero que parece que vamos a volver a clases. Bueno, ¿a qué venía todo esto? Venía que hay una especie de fórmula, sí, modalidad híbrida, exactamente. Ese es Juan Aruquipa, esa es la verdad, es lo que me han comunicado. Sí, probablemente como hay en otras facultades, en otras universidades. Yo les decía que hay una fórmula, ¿no? Cuando fallece el de cuyus, sea hombre o mujer,
hay que ver si había bienes gananciales o no. Nos pondremos en el escenario de que hay bienes gananciales. Entonces, el total del patrimonio hereditario se divide entre dos. Uno en favor del cónyuge supérstite, pero eso no es herencia, eso es efecto del matrimonio, bienes gananciales. En el otro 50%, sí ahí entran, que son 3 hijos, yo siempre pongo el ejemplo de 3 hijos, son 3 hijos más el cónyuge son 4. Entonces, ¿cómo se adquiere la propiedad? No nos olvidemos que las formas de adquisición de la propiedad son a través de los contratos, del efecto de los contratos, la compraventa, por accesión, por ocupación, por una serie de otras formas que establece el artículo 110 del Código Civil. Y una de las partes dice por efecto o por sucesión mortis causa. Entonces, los bienes gananciales son bienes que han sido adquiridos en la vigencia del matrimonio con el esfuerzo común de todos ellos. Fallece un cónyuge, es bien ganancial, el 50% le corresponde al cónyuge. El otro 50% ya es tema sucesorio. Y en el tema sucesorio, el cónyuge ingresa como un hijo más. Entonces, tenemos que el inmueble, el 50%, y es una casa, digamos, la casa va a ser, si ha sido adquirida durante el matrimonio, el 50% de la casa se va a inscribir en derechos reales en favor del cónyuge superstite, más lo que es el otro 50% dividido entre 4. Es decir, en derechos reales se va a inscribir acciones y derechos de los nuevos propietarios, tomando en cuenta lo siguiente: la ganancialidad, 50%, más el derecho sucesorio, que del otro 50% que sería 50% dividido entre 4 da 12.5%. Entonces, el cónyuge superstite va a tener 62.5%. Y los restantes 3 hijos van a tener el resto. Esa va a ser, así se va a dividir la herencia. Pero desde el punto de vista eminentemente y estrictamente sucesorio, el cónyuge solamente recibe lo que reciben los hijos. Ahora, cuando es un bien no ganancial, cuando es un bien, ¿cómo se llama? Un bien propio, hay que ver cuáles son las circunstancias de ese bien propio. ¿Cómo estaba inscrito en derechos reales? Y estaba inscrito en derechos reales a nombre del señor fulano de tal, Juan Pérez. Juan Pérez fallece y deja igual. Deja un cónyuge y deja los hijos. Y el bien no es ganancial. ¿Quiénes son los herederos? ¿Quiénes van a ingresar a la sucesión? ¿Van a ingresar todos? ¿O se lo va a excluir al cónyuge? No quiero yo adelantarme en esto porque eso va a ser sujeto de un trabajo práctico, no en esta semana, sino la próxima. El próximo lunes vamos a ver eso. Porque el lunes me van a entregar a ustedes un trabajo práctico. Y en este caso lo vamos a estudiar juntamente con ustedes. Ahora, les decía que hay una fórmula que es la que se pone en la pizarra, ¿no? Se pone el acervo hereditario, no, la sucesión es igual a el hijo 1, el hijo 2, el hijo 1 más el hijo 2 más el hijo 3, pues son 3 hijos, más el cónyuge más C como cónyuge, o sea, es la S, sucesión, igual H1, hijo 1, más H2, hijo 2, más H3, más C, que es cónyuge, sobre, dividido, la totalidad del acervo hereditario. Esa es una fórmula, bien sencilla. Hay otra fórmula en la cual hay los bienes gananciales. Bienes gananciales, en la parte de abajo se hace un paréntesis
y se excluye el 50% y no en la parte de abajo, en la parte de arriba de la ecuación. Se excluye el 50% y si le ponen valores nos va a dar que lo que les decía, 50% para el cónyuge supérstite más 12.5% para el cónyuge supérstite como un hijo más 12.5% de un hijo del hijo 1 más 12.5% para el hijo 2 más 12.5% para el hijo 3. Todo eso se tiene. A ver, Darien, adelante. Todo eso se lo lleva se inscribe en derechos reales de esa manera. Darien, adelante, levantaste la mano. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? El alumno Darien que levantó la mano tiene la palabra. Ah, ok. No hay problema. Entonces, les decía que bajo esta forma es que la totalidad del acervo hereditario se divide en favor de los herederos. Ahora, ¿qué reciben los herederos? La totalidad del patrimonio, la totalidad del acervo hereditario. Y la totalidad del acervo hereditario viene a ser el concepto de la legítima. La legítima la reciben los herederos de una manera obligatoria, a no ser que medie una probada indignidad y desde luego también una probada desheredación que priva a los herederos de la percepción del derecho de la legítima. Que no ingresan a la sucesión, si bien fueron sucesores, depende de lo que tengamos y lo que tenemos en el artículo 1009 y en el artículo 1185 referido a la desheredación, de cómo funcionaría en estos casos para que una persona quede fuera de la sucesión. Así que una vez que ocurre el fallecimiento, la parte de la totalidad del acervo hereditario, desde la perspectiva del cónyuge, o sea, del decuyus, de la persona que fallece, esta persona tiene un círculo, gráficamente es un círculo en el cual el 80% va destinado hacia los herederos forzosos. Y el 20%, o sea, una quinta parte, va destinada hacia liberalidades o legados que pueda ser que pueda tener o pudo haber hecho el decuyus. Donaciones. Ahora, caramba, regalar, para hacer regalos, y si va más allá del 20% en donaciones, actos intervivos, o en legados a través de la utilización del testamento o en la vía testamental, en favor de terceras personas, es un derecho, es una liberalidad que sí puede hacerlo el decuyus. El problema está en que no se exceda ese 20%, porque eso trae entre herederos y entre los propios herederos frente a terceros a innumerables pleitos, innumerables situaciones jurídicas. Esa parte del 80% que está reservada a los herederos es la parte indisponible. Es la figura de una pizza, en el cual la pizza se divide en cinco porciones. Una parte de la pizza, que es la del 20%, esa parte de la pizza puede disponer. Pero si no dispone, no ha dispuesto en vida a través de donaciones a terceros o a los propios hijos, etcétera, y eso también está un poquito en discusión. Porque aquí les pongo otro ejemplo. Muchas personas, se les ha de pasar a ustedes, no sé, cuando se casan, el padre de la novia les regala un departamento.
como regalo de bodas, les regala un departamento, una casa, hablaremos de un departamento. A la hija, donde va a vivir y va a ser el hogar conyugal. Pasa el tiempo, muy bien, perfecto, en el departamento, y fallece el padre, y uno de los herederos le dice: tú ya recibiste parte de la herencia con el departamento. Entonces, esto nos lleva a que podamos hacer un ejercicio, tal vez entre todos nosotros, abogados de ella y abogados, digamos, de los herederos, de los hermanos. Tú ya recibiste tu parte a través del departamento porque fue una donación que te dieron. Por lo tanto, tienes que colar, tienes que traer a colación, tienes que poner todo y separar, porque eso es, ya habrías recibido parte de la herencia. Y la hija le dice: no, esa ha sido una donación, un regalo. Pero igual, ¿de dónde saco, de dónde provienen los fondos? Y aquí quiero que vayan pensando ustedes, lo vamos a hacer este ejercicio un poco más amplio, con un poco más de tiempo. Procedería que haya la colación, o sea, al momento de la división y partición se dice: tú ya recibiste el departamento. Por lo tanto, eso se descuenta de lo que es la masa hereditaria a ser dividida. Entonces, si la masa hereditaria es de 100, el departamento, por decir, vale 30, o sea, menos 30 para ti. Si son tres hermanos, se dividen 100 a 33%. El resto, tú ya habrías recibido tu parte, ya no entras al resto de la sucesión. ¿Estarían de acuerdo con esa posición? O la hija, la hermana, en este caso, dice: no, ese ha sido un regalo de bodas, como también fue lo que gastó nuestro padre en tu educación cuando fuiste a estudiar a Europa, a Estados Unidos, no sé, a la Argentina, donde fuera. Ese gasto lo ha hecho mi papá, por lo tanto también debe entrar a la colación. Eso son casos que se presentan, que los vamos a ver con carácter un poquito más de razonamiento y más práctico, para ver cómo lo solucionamos. De todas maneras, esto tenemos que ver que la legítima es aquella institución destinada inexorablemente a los herederos. En nuestro país, la legítima es del 80%. Y el 20% es para liberalidades y legados. Ahora, hay una corriente en algunas legislaciones de América, más que todo, y de España, que sí que están bajando el monto digamos, son sus legislaciones. Ya no es del 80% de la legítima, sino es del 70%. O sea, y hay un 30% para liberalidades y para donaciones y otros actos. Y están modificando y han modificado sus legislaciones en ese sentido. En una de las clases que yo les decía a los alumnos anteriormente, les preguntaba si era necesario, cómo lo veían ellos, hacer una reforma de esa naturaleza, de que el derecho de la legítima no sea del 80% de nuestra legislación y que sea del 70%. ¿Habría alguna forma de beneficio? ¿Cuál sería el beneficio y qué clase de beneficio nos traería todo eso? ¿Beneficio a quién? ¿Beneficio al fisco? Si el fisco nos va a subir de impuestos, ¿para qué lo vamos a modificar? Si lo va a mantener el Estado, que el 30% destinado a liberalidades no va a ser objeto de impuestos, ¿para qué bajarlo? Mantenemos donde está. En fin, pero hay análisis que puede hacerse dentro de
la combinación de lo que se viene a llamar ahora análisis económico del derecho, o en el derecho anglosajón, law and economics. Freddy, adelante. Doctor, una pregunta. Dentro de las liberalidades del 20%, ¿se necesita el consentimiento de los otros derechohabientes o es de disponibilidad netamente del que ha fallecido? A ver, en principio es una facultad conferida al de cuyos, o al testador, destinada a liberalidades. No interesa a quién, no interesa cómo, pero que no vaya más del 20%. Kenneth levantó la mano y luego viene Betty. Bueno, justo quería responderle a eso al compañero, doctor. Justo que si Okay. este 20% no puede destinarlo en lo que él crea conveniente. Por eso habíamos analizado en una clase anterior. Puede hacerlo tanto a título oneroso, a título gratuito. Pues, es intrascendente para los otros coherederos o herederos forzosos. Adelante, Betty. Sí, doctor, mi pregunta va sobre ese 20% que va destinado a la liberalidad. ¿Es obligatorio que haga el de cuyos en vida esto? No. Y si no lo hace, ¿qué pasa con ese restante? La legítima se vuelve el 100%. Es decir, la legítima no es nada más que un derecho obligatorio en favor de los herederos del 80%, y se le deja al de cuyos que pueda disponer mediante donaciones y legados del 20%. Un ejemplo bien clarito nos va a aclarar el panorama. Hay una señora que tenía, viuda, que tenía 3 hijos y que tenía una empleada en relación de dependencia de muchos años. Al fallecimiento, la señora hizo testamento en el cual le dejaba, desde luego, en el testamento propiedades a cada una de los hijos, y a su empleada le dejó un terreno. El problema no era en determinar si estaba mal hecho o bien hecho la utilización de la legítima, sino de que si el terreno excedía o no el 20% que la ley señala para esta clase de liberalidad, que la realizó a través de testamento. Si digamos el valor del terreno excede el 20%, desde luego, probablemente los herederos tengan el derecho de accionar para lograr la reducción de la legítima hacia el 20%, al 20%. Si llega al 20 o menos, no hay ningún problema, porque está dentro de los márgenes que la ley establece. Quienes pueden accionar son los herederos. ¿Por qué? Porque se ven perjudicados, llamaremos así, en su derecho de la legítima, que es del 80% que obligatoriamente les corresponde a ellos. En cambio, a la empleada, que de mucho cariño que le tenía la señora, le deja la casa, le deja un terreno, y bueno, probablemente los hijos, si no hacen ninguna acción, se consolida ese derecho en favor de esta señora que le prestó los servicios durante mucho tiempo. Inclusive los crió a los hijos, una cosa de esa, ¿no? Pero el ejemplo que yo les traigo es que el terreno costaba inclusive más que uno de los departamentos que le tocó a uno de los hijos. Y principalmente este hijo fue el que reclamó. Se hizo la reducción de la legítima. Pero eso lo hace en testamento. Estoy hablando de la disposición a través del mecanismo testamental. Si no hace eso, fallece una persona en un accidente, por ejemplo. El año pasado y el anteaño pasado han sido 2 años de COVID, y todos los ejemplos iban a la forma
de sucesión extraordinaria utilizando el mecanismo del testamento. ¿Qué pasa en la época cuando tuvimos muchísimos fallecimientos por COVID y que no se hizo testamento? ¿Quién va a estar pensando, me decía uno de los alumnos, que cuando uno está en COVID y lo entuban y lo llevan a terapia intensiva, ¿quién va a estar pensando en hacer testamento, en dictar un testamento? Lo que uno menos piensa es eso. Entonces, se dieron muchos casos de sucesiones ab intestato, sucesiones legales, sin testamento. Y en esos casos, la legítima siempre fue del 100%. Es decir, los hijos se repartieron todo el acervo hereditario entre ellos, sin tomar en cuenta ni que no se podían tomar en cuenta legados, porque legados es una institución propia del derecho testamental, y todo el acervo hereditario se dividió entre los herederos. Muchos casos han debido haber, y ustedes han debido escuchar, de personas que han fallecido por COVID y que no han hecho testamento. Resultaba hasta un poco secundario utilizar el mecanismo de testamento. Pero sin embargo, hubieron casos que sí. La persona que contrajo COVID dijo, no, yo quiero hacer mi testamento. Ya, ahorita, tráigamelo. Hizo un testamento, vamos a ver, ¿de qué clase de testamento? Si es un testamento ordinario o es un testamento extraordinario. O acudir a una forma ordinaria de testar ante notario más testigos, o a un testamento solamente ante testigos, o a un testamento secreto. Pero en épocas así de inundaciones, de pandemias, de epidemias, de guerras y demás cosas, muchas personas no piensan en una posición, en una situación de qué hacer con sus bienes. En fin, pero está legislado y bueno, en otras legislaciones tipo, más que todo en Europa, como consecuencia de las guerras, sí, ahí se utilizó mucho el sistema testamental, ¿no? En fin. Ahora sí, tenemos unos 10 minutos más para hablar del tema de la legítima y de los porcentajes que nos habla la ley. Pero antes yo quisiera volver a precisar el concepto de la legítima. ¿Qué es la legítima? Una parte de la herencia que pertenece a los herederos de manera obligatoria, es decir, van a recibir los herederos la totalidad o parte, depende, de lo que fue el patrimonio del decuyos. Entonces, ya les adelanté una definición de Messineo que dice que la legítima es una cuota de la herencia, una fracción aritmética del caudal hereditario. Ahora, no dice nada más cómo se divide esa parte, no entra porque puede tener muchísimas formas de hacerlo. El profesor Borda, tratadista argentino, dice que la legítima es una parte del patrimonio del causante de la cual ciertos parientes próximos no pueden ser privados sin justa causa de desheredación o por ciertos actos a título gratuito. Es decir, todos convergen en reconocer un derecho hacia los herederos. Pero no todos los parientes tienen derecho a recibir la legítima, sino los forzosos. En nuestra legislación, ¿a quiénes la ley considera como heredero forzoso? Nuestra ley habla de los descendientes tomando en cuenta el punto en el cual ocurre el fallecimiento de una persona, el decuyus, hacia abajo hasta el infinito. Línea descendiente. Si no hubiera descendientes, tenemos que partir
hacia la línea ascendiente. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en fin. Pero como nosotros somos seres finitos, no tenemos la vida comprada, como dicen, de alguna manera puede ser que se den combinaciones entre los que son descendientes y los ascendientes. Entonces, la ley siempre prefiere que en un caso de concurrencia a la sucesión entre descendientes y ascendientes, los que tienen primer derecho a ingresar a la sucesión y están en un grado más cercano de parentesco por disposición de la ley son los descendientes, sobre los ascendientes y sobre los colaterales. O sea, esas son las personas que van a ser siempre privilegiadas. ¿Y quiénes son los descendientes? Los hijos, los nietos, los bisnietos, tataranietos, etc. Ahora, entre tanto los descendientes como los ascendientes, como los colaterales, ocurren fallecimientos. Entonces, ahí entra en juego una otra institución que la vamos a estudiar más adelante, pero que se llama el derecho de representación. Entrar a suceder por el derecho de representación. Y eso es un temita bastante interesante que les va a clarificar también el panorama desde el punto de vista práctico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dicen un poquito de historia de esta institución en el derecho romano? En los principios, a principios del derecho romano, antes de la ley de las 12 tablas, antes del consulado, etc., el testador sí poseía un derecho muy grande, unos poderes ilimitados respecto de lo que podía hacer de sus bienes y la forma como podía disponer de los mismos. No había ninguna porción hereditaria que podía ser destinada en favor de los hijos o los herederos o sus herederos de manera definida, no había. Al fin de la República sí ya se empieza a modular esta parte y se introduce una institución que se llamó la querella in officiosi testamenti. Querella in officiosi testamenti. Luego se instituyó también que cuando la exclusión era injusta, sin ninguna justificación, solo se podía encarar una parte y dependía de la discrecionalidad del acto. Ocurrió entonces que se hizo un movimiento en Roma para que se instituyera lo que viene a ser las falsidias. Falsidias se fue en honor a un pretor romano, Falsides, que estableció las porciones que podían corresponder a los herederos de manera obligatoria. Entonces, del poder ilimitado que tenía a través de poder disponer de manera absoluta el pater familias en el derecho romano, encuentra su limitación ya con la ley Falsidias, con la ley las Falsidias, la ley lo que se denomina la ley Falsidia. Se produjo, desde luego, un movimiento muy amplio en el cual ya se introdujo como parte indispensable de que los hijos no podían ser excluidos de la sucesión si no mediaban lo que es actualmente las justas causas de desheredación o de indignidad. En el derecho anglosajón, la cuestión es diferente, es completamente diferente. El testador, el heredero,
mejor dicho, el testador puede disponer de sus bienes como él quisiera hacerlo en mérito a la amplia libertad, al amplio concepto de la autonomía de la voluntad que se tiene en esos países. Inclusive se puede desheredar, se puede dejar sin la concurrencia de los hijos o herederos forzosos, o a estos con una cosa muy pequeña, porque así lo quiso el testador, así lo quiso esa persona en testamento. ¿No? Inclusive hay algunas películas, habrán visto ustedes, donde se abre el testamento. Cuando se abre el testamento ante abogado, el testador lee están los hijos, hay un hijo muy formalito, hay otra hija también muy formal, hay un hijo que es medio hippie, que es desalineado, etc. Y de pronto hay una señora muy linda, muy buena moza, y que cuando se abre el testamento, a los hijos les deja, a los 3 hijos les deja una porción pequeña, y a la señora, a la buena moza, a la señora guapa, le deja casi el 90%. Y ahí dicen, no, que esto, habrán visto en alguna película tal vez. Eso no ocurre en nuestro sistema. Figurativamente puede ocurrir, no figurativamente, en los hechos existen otras personas, más que en otras legislaciones, más que todo en la legislación del derecho anglosajón, donde inclusive el testador puede anteponer preferencias en favor de animales, de los famosos cachorros, los pets, perros, gatos, en fin, donde les privilegian a ellos respecto de los hijos, o a los hijos no les dejan nada y les dejan a sus animalitos. Hay instituciones que se encargan de recibir eso, y hay un cementerio de perros donde no les puede faltar las flores, donde el mantenimiento durante toda la vida por el monto que les haya dejado esa señora, esa viejita en testamento. Esa figura de disposición absoluta de los bienes en los países continentales, o sea, los países que siguen el Código Civil de Napoleón bajo alguna u otra modalidad, la modalidad alemana, la modalidad francesa, italiana o española, o la latinoamericana, no ocurre. Aquí tenemos la institución de la legítima, donde se pone coto, donde existe un límite al poder omnímodo que pueda tener o que pueda existir en favor del testador. El testador tiene limitaciones, no es así nomás de dejar a cualquiera y dejar de lado a los herederos. Hacer un testamento y nombrar a todos sus amigos, a tus mejores 3 amigos como sus herederos, cuando tiene 2 hijos y a los hijos no les deja nada. Esos señores no existen. Bien, vamos a hablar en la próxima clase de las porciones de la legítima a partir del artículo 1059, y ahí vamos a ver las formas, cómo se calcula la legítima, la valoración de los bienes, en fin, es toda una cuestión mucho más práctica que les va a despertar algunas inquietudes y curiosidades a ustedes. ¿Alguna pregunta que pueda quedar, que pudo quedar para ustedes en el tintero? Háganmela saber, por favor. Bien, no se olviden del trabajo práctico, y el próximo lunes otra vez vamos a volver a repasar sobre lo que va a ser el trabajo práctico para la próxima semana. Bien, señores alumnos, la clase ha concluido y estemos atentos a lo que nos... José Ricardo Tito Quispe, adelante. Gracias, doctor. Buen día. Bueno, una consulta con respecto a los 20% asignado para liberalidades. Por ejemplo, los hijos viven en varios países, digamos. ¿Cómo pueden estos enterarse si ha dispuesto algún porcentaje de este tipo para liberalidades, doctor? ¿Cómo pueden saber si ha habido esta disposición?
A ver, si se hizo testamento o no, o se hizo no, o si no hizo testamento. No, sin testamento. No, pues si se hizo sin testamento y no dispuso del 20%, no se aplica el 20%. El 100% le corresponde a todos los hijos. Ahora. Ya está bien. ¿No? Pero el papá en este caso pudo haber hecho algún regalo, alguna donación en vida. Si eso pasa del 20%, los herederos tienen una acción, porque eso es una donación, un acto inter vivos, que está violando su derecho de la hija. ¿Qué tal si regala, hace una donación, no sé a quién, y nos deja a los hijos casi con el 20%, 30%, 50% de lo que les podía corresponder? No está correcto, ¿no? Como usted indicó, doctor, por ejemplo, también en el caso de que a uno de ellos le haya ayudado, digamos, como usted decía, por su boda, le pagan, digamos, la mitad de un departamento, o sea, unos $50,000, digamos, le paga y los demás no sabían eso. Y bueno, solo esa persona que se la ha pagado nomás sabe, y eso tampoco no hay cómo saber, ¿no, doctor? No, ahí hay que ver. Los otros herederos pueden reclamar eso. Doctor, ¿eso no se consideraría un anticipo de legítima? El anticipo de legítima tienes que, en el momento, más que anticipo, en el momento de la partición y división, hay que traerlo a colación. Porque el anticipo de legítima es una institución más formal, donde se adelanta la legítima indicándole qué bien en específico estás recibiendo. Pero si es que ha sido más de manera verbal, hasta inclusive los herederos pueden no estar enterados de eso, que el padre le hizo un regalo al hijo para, no sé. Pero si los otros herederos se enteran de eso, con toda seguridad que cuando se llegue a hacer la división y partición, le van a decir, menos esto, menos este otro. Así que hay que tomar en cuenta muchos de esos aspectos, ya más que de carácter práctico, ¿no? Siempre tomando en cuenta de que hay el respeto a los derechos de la legítima, ¿no? A ver, Eric, adelante. Doctor, sobre el tema de la colación, conforme a lo que han ido participando, me ha surgido una duda. El heredero que ha recibido una donación en vida tiene que colacionar, ¿no es cierto? Salvo que se lo dispense mediante testamento y que no supere eso a la parte disponible, es decir, a la parte de liberalidades, ¿no es cierto? Quería preguntarle si hay alguna manera de que esa dispensa de colación se pueda hacer en vida con el consentimiento de los otros herederos, o no se puede. Claro, si dan los restantes herederos no se van a oponer o no se oponen, se puede hacerlo. Generalmente se hace eso cuando hay un hermano que está en la ruina, llamaremos así, o que está muy enfermo, ¿no? Y se le destina parte para su curación, para que sobreviva, o está en muy mala posición, le fue mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo también la clase de relación de familia que tengan entre los hermanos, si son unidos, no son unidos, todo. Pero si dan su consentimiento para eso, no creo que pueda ser objeto de colación. Gracias, doctor. Bien. Doctor, una última pregunta. Este tema estaba muy claro, quizás un poco relacionado con el anterior tema anterior de la aceptación con beneficio en inventario. Cuando es una aceptación pura y simple, nosotros habíamos visto quiénes son capaces, la diferencia entre capacidad para heredar y capacidad para aceptar. Son dos capacidades relativamente distintas. Si es que un menor de edad, es decir, un incapaz, es menor de edad, pero es capaz para suceder, está llamado para la sucesión, pero es incapaz para aceptar, lo puede realizar a través de sus representantes, quizás, no sé, sus padres, representantes legales. ¿Será que estos representantes pueden aceptar de manera pura y simple la herencia, es decir, una responsabilidad ultra vires hereditate, porque estarían comprometiendo el patrimonio del menor, y el menor pues todavía no tiene la idoneidad para comprometerse? En ese caso solo procedería una aceptación
intravires hereditatis, es decir, solo limitada con beneficio alimentario. ¿Sería forzoso eso para los menores? Y yo creo que para hacer aceptar una herencia a un menor de edad, tendría que ser con beneficio de inventario, porque hay mucho riesgo, ¿no? Habría mucho riesgo. Y yo creo que tanto tutores como curadores, lo que fuera, como medida inclusive de precaución, llamaremos así, tendrían que hacerlo a través del beneficio de inventario, porque si no es complicado. Puede complicárseles la vida a ellos, ¿no? Entonces, si hay un menor de edad de por medio, hay que ir siempre con cuidado, porque siempre se trata de bienes de menores, ¿no? Eric, tenías una pregunta. Sí, doctor, respondiendo a la pregunta de mi compañero Kenneth, el doctor Villafuerte explica la siguiente forma. Dice que a partir del artículo 1016, ¿no es cierto?, que nos dice exactamente como lo dice mi compañero, las sucesiones abiertas en favor de menores van a ser abiertas o aceptadas o renunciadas por los representantes aplicándose para el efecto de las normas pertinentes del Código de Familia. Y Villafuerte nos dice que en ese código, el antiguo Código de Familia, lo que sucede es que obliga a que justamente, como usted mencionó, sea bajo beneficio de inventario. Por tanto, todas las aceptaciones en beneficio de menores van a ser obligatoriamente en beneficio de inventario. Inclusive en sucesiones testamentarias, el albacea testamentario tendría que hacerlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí estaría comprometiendo el patrimonio de ese menor de edad que posiblemente pudiera llegar a tener algún patrimonio importante, interesante, ¿no? Entonces, no hay que poner en riesgo esa parte. ¿Para qué? Si la ley le da el mecanismo de decir, bueno, haremos el inventario, hagámoslo. Bien. Estaremos atentos a las